Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a resolver ejercicios de conversiones. Iniciamos con el primer ejercicio que nos dice convertir 450 pulgadas a pies. Lo que yo tengo que hacer primeramente es identificar mi punto de partida, que le voy a llamar mi dato conocido. El dato conocido me va a dar a conocer lo que es la medida y la unidad de medida. Por ende, 450 pulgadas va a ser mi dato conocido porque me está dando a conocer el valor de la medida y su unidad de la medida. ¿Sí? Y además va a ser mi punto de partida. Posteriormente tengo que ubicar el dato desconocido. El dato desconocido es el dato al que yo quiero llegar, el dato que no conozco, el dato que estoy buscando. Y en este caso es pie. ¿Sí? En este caso y en todos los demás casos solamente está la unidad de medida. Me está indicando a dónde debo llegar, a dónde o cuál es la conversión que debo realizar, a qué unidad de medida debo llegar. El siguiente paso es identificar las unidades de medida. Por decirles, de dónde estoy partiendo a dónde quiero llegar. En este caso, mi punto de partida es pulgadas y a donde yo quiero llegar es a pies. Lo que tengo que hacer es buscar información, una tabla de factores de conversión, en donde me dé una igualdad, una relación entre pulgadas y pies. No interesa si primero aparece pulgadas, después pies, o al revés, primero aparece pies o pulgadas. La cosa es que en esa igualdad estén ambas unidades de medida. Y una vez revisada la información, yo encuentro que un pie es igual a 12 pulgadas. ¿Qué es lo que hago a continuación? La conversión como tal. Parto de mi dato conocido, que en este caso es 450 pulgadas. Ese es mi dato de partida, mi dato conocido. Coloco el por y hago una línea de conversión. En el siguiente paso, yo agarro el factor de conversión, un pi igual a 12 pulgadas, y debo acomodar estos dos datos. Puedo acomodar uno en la parte superior como numerador y el resto como denominador, o también lo puedo hacer al revés, es decir, en la parte superior 12 pulgadas y en la parte inferior un pie. ¿Sí? Ahora, para yo poder acomodar, el acomodar esto no es como yo quiera, existe una condición. ¿Y qué me dice la condición? La condición tiene que ver con la simplificación. Recordemos que en matemáticas, cuando hay multiplicación y división, fracciones, se simplifica uno de arriba con uno de abajo. Es decir, si yo tengo A por B sobre B, aquí puedo simplificar uno de arriba con uno de abajo. Jamás voy a poder simplificar uno de arriba con uno mismo de arriba. Tiene que ser uno del numerador y otro del denominador. Uno de arriba con uno de abajo. Aplicando esto mismo, si tengo pulgadas arriba, también tengo que tener pulgadas abajo para poder simplificar estas unidades de medida. Es decir, si yo quiero pasar de pulgadas a pies, tengo que hacer desaparecer pulgadas, primeramente. Por eso es que busco simplificar sí o sí las pulgadas, las unidades de medida del dato conocido. Entonces, si yo tengo pulgadas en la parte superior, como numerador, superior me refiero al numerador, en la parte del denominador o inferior también tiene que haber pulgadas. Tomando en cuenta eso, entre un pie y 12 pulgadas, en la parte inferior yo voy a anotar 12 pulgadas. Con el único fin, solo con el único fin de que pulgada con pulgada se simplifique. Simplificación, reitero, uno de arriba con uno de abajo.
y se ha anotado pulgadas como denominador, entonces un pie automáticamente se anota en la parte superior como numerador. Un pie. Recuerden siempre hacer la simplificación. Coloco el signo igualdad, agarro la calculadora, y en la calculadora yo coloco todo lo que está en el numerador se multiplica, es decir, 450 por 1. Y con el denominador, con la parte inferior, siempre vamos a hacer división, dividido entre 12. Ahora, al revisar esto en la calculadora podemos notar lo siguiente. Cuando anotamos por 1, estamos, si vale el término, anotándolo en vano, porque cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Por ende, también yo puedo anotar en la calculadora 450 dividido entre 12. ¿Sí? El por 1, como había mencionado, no es necesario, porque cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Pero si anoto cualquiera de los dos, me va a dar el mismo resultado. Una vez ingresado a la calculadora me da por resultado con un decimal 37,5. La unidad de medida que me queda, que no ha sido simplificada, es pi, y está en el numerador. Entonces, esto va a ser 37,5 pi. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que 450 pulgadas es lo mismo que decir, o es igual a 37,5 pies. ¿Sí? Esta vendría a ser la respuesta. Debemos tomar en cuenta siempre tener una tabla de factores de conversión de donde podamos sacar las igualdades que relacionen a las unidades de medida con las que estoy trabajando. Pasamos a un segundo ejercicio que me dice convertir 8 pinta a litros. En el primer paso, recordemos, identifico el dato conocido y el desconocido. Y como saben, el conocido siempre tiene la parte numérica, por ende, el dato conocido o del dato que debo partir es 8 pinta. Y el dato al que quiero llegar o el dato que no conozco, el desconocido, solamente es el que tiene la unidad de medida, que en este caso es litros. Tengo dos unidades de medida con las que debo trabajar. Tengo lo que es pinta y litros. Busco información en una tabla de factores de conversión donde haya una igualdad, una relación entre pinta y litros. Y la relación que encuentro es que una pinta es igual a 0,473 litros. Este es mi factor de conversión. Una pinta es igual a 0,473 litros. Voy al siguiente paso, que consiste en partir del dato conocido, mi punto de partida. ¿Cuál sería? 8 pinta. 8 pinta. En este paso, coloco el signo por, multiplicación, y hago la línea de conversión o una línea de fracción, que es lo mismo. Entonces, como en el anterior ejercicio, yo tengo que ubicar una pinta en el numerador, 0,473 litros en el denominador, o al revés también puede ser. Pero tengo que seguir la siguiente regla. Si yo tengo de mi dato conocido la unidad de medida pinta en la parte superior, en la parte inferior también tiene que haber pinta para que se pueda simplificar. Siguiendo esta lógica, si tengo pinta aquí arriba, aquí abajo también tiene que haber pinta. Entonces, para que aquí abajo haya pinta entre 1 y 0,473, yo voy a anotar 1, porque es una pinta. ¿Sí? Una pinta.
Y en la parte superior anoto 0,473 litros. Ahora, esto me permite simplificar pinta con pinta. Agarro la calculadora y en la calculadora coloco 8, multiplico todo lo de la parte superior, literalmente se multiplica por 0,473 y con el denominador se divide, dividido entre 1. Ahora, si yo deseo, no es necesario que anote el 1, simplemente puedo anotar 8 por 0,473. Recuerden que todo número dividido entre 1 sigue siendo el mismo número. Entonces, al ingresar a la calculadora 8 por 0,473, me da por resultado, redondeando a dos decimales, 3,78 litros. 3. Nunca me debo de olvidar del signo de igualdad. 3,78. ¿Por qué litros? Porque es la unidad de medida que no se ha simplificado. En cambio, pinta con pinta se han simplificado, solamente me queda litros. Es por ende. ¿Qué quiere decir esto? Que 8 pintas, sí, aquí lo voy a anotar, 8 pintas, es lo mismo que decir 3,78 litros. Estamos hablando de la misma medida, pero representada en dos unidades de medida diferentes.